¿Realmente todos los humanos somos iguales? Eso pensó el prota. Segundos después, nuestra waifu feliz y amigable, o eso creemos, típica de los animes, intenta ayudar a una anciana a conseguir asiento en el autobús, donde también se encontraba nuestro prota, el rico mamadísimo, la waifu del anime. Y para los que le preocupaba la abuela, una mujer le dio su asiento. Una vez que se bajaron del autobús, el prota piensa en la escuela, y en su mente dice el nombre de la escuela y sus características, que tú las verás a continuación. Y cuando el prota pone un pie en la escuela, la waifu del anime le para, y le dice ¿por qué me mirabas? Ya que ella pensaba que lo estaba acosando. El prota respondió diciendo que le llamaba la atención, ya que tampoco le dio su asiento a la abuela, como él lo hizo. Y luego viene la ceremonia de ingreso, y el presidente se presenta, y en nada se parece a la waifu del anime. Luego van a las clases, y casualidad y solo casualidad, la waifu del anime va a la misma clase que el prota. Y no solo eso, se sienta al lado del prota. Mucha casualidad. Parece que la profe no venía, y pues se presentan. El prota cuando se presentó hasta lo aplaudieron. Se nota que es el prota. Y al final vino la profe, que por cierto está para... ¡Oh, me vengo! Les explica las reglas de la escuela. Y lo más importante es que el dinero funciona con puntos. Así que todo lo que hay en la escuela se puede comprar con puntos y no con dinero. Y estos puntos son como una paga. Y les dan 100.000 puntos para empezar, que son más o menos 100.000 yenes, o sea, $1000. Y siempre al principio de cada mes te dirán otra vez 100.000. Pero cuanto más notas sacan, eso aumenta. Y sí, si te quedas sin puntos, te jorobas y mueres de hambre. O eso creemos. Después de finalizar la clase, el prota se va de compras, para así poder vivir en su nueva habitación. Y así empieza Clash of the Elite. Empieza un nuevo día. En la hora del almuerzo, el prota ve que está más solo que un hijo de puta en el día del padre, y decide ir a la cafetería. En el camino de ida se topa con la falsa y le pide ayuda para conseguir el número de la waifu del anime, y así poder ser su amiga, ya que la rechazó en su intento. Y la waifu del anime es tan inteligente que descubrió sus planes y acabó rechazándola. Eso sí, el prota le importa un pimiento. Y bueno, llega el primer día de mayo, y supuestamente no recibieron los puntos, ya que ninguno recibió nada. Y la razón por la que no recibieron absolutamente nada es porque literalmente nadie atendía en clase, y también faltaban mucho. Así que los puntos que recibió la clase C son de 0, ya que son una basura de estudiantes. Y ojo, ellos no sabían esto, así que de las desgracias se aprende. Era así, ¿no? Varios días después van a clase de piscina, y de tanto repetir las escenas me excité. Aparte de esto, la waifu del anime y el prota no se metieron al agua, se pasaron criticando la clase, claro, sin que se enteren. Y luego el prota se queda pensando en el sistema S. Son como los criterios de evaluación. Y recuerda que la profe dijo que el que suspendía un examen será expulsado, y que si gana más puntos que la clase C se convertirán en la clase C, y los otros en la D, ya que es como un ranking de puntos. O sea que el que tenga más puntos se convertirá en la clase A. Pero como son la peor clase, les será complicado aprobar a algunos, así que tendrán que cambiar sus hábitos. Para algunos les importa un pimiento. Luego de esto, la waifu del anime invita al prota a un almuerzo lujoso. Te preguntas, ¿por qué? Pues para que le ayude a mejorar las notas de 3 alumnos, pero primero tendrá que conseguir que acepten. En pocas palabras, crear un club de estudio, ya que la waifu del anime quiere estar en la clase A. No sé si dije esto, pero si estás en la clase A podrás entrar a una de las mejores universidades y tener el trabajo de tus sueños. Sí, algo casi imposible sabiendo las notas de los otros alumnos de la clase D, y por eso quiere crear el club de estudio. Y luego de esto, la waifu del anime le da su correo y número, obvio al prota, que fue la primera chica en darle su número al prota. El prota cada vez se vuelve admin. Cuando finalicen las clases, el prota va a cumplir su promesa, y estas fueron sus respuestas: no, no, no. Luego de esto le pide ayuda a la falsa, porque ella se lleva bien con todos, y aceptaron, con tremenda trama que no, pero con la condición de que la falsa se uniera a este club de estudio, ya que por lo que veo está enamorada del prota. Pero la waifu del anime dice que no. En el día siguiente el club ya estaba empezando, y pues la waifu del anime menospreció a los tres, y se fueron. Y la falsa también vino. La waifu del anime más o menos la insultó, y se va llorando. Y pues volvieron a sus casas. El prota decidió salir a comprar algo, y por casualidad de la vida mira que en un callejón estaba la waifu del anime y el presidente hablando, ya que son hermanos, y ve que estaba a punto de pegarle a su hermana, y el prota lo frena, y la waifu con voz kawaii le dice que pare, y cuando para el presidente le intentó pegar al prota, pero el prota ya se estaba convirtiendo en admin, y esquiva todos sus ataques, ya que el prota practica piano y caligrafía. Nos revelan que el prota sacó en todos sus exámenes un 50, ni más ni menos. El prota no fija en ser débil, quién sabe. Luego de esto cada uno se fue por su lado, y bueno, el primer examen importante ya había empezado, y días después ya dieron las notas, y supuestamente todos aprobaron. Y tú dirás, ¿cómo? Pues 3 días antes del examen el prota se le ocurrió una gran idea: usar el examen viejo que hicieron los de tercero cuando estaban en primero, ya que las preguntas no habían cambiado en el primero que hicieron, el que era de prueba, y si las preguntas cambian serán más o menos parecidas, así que todos aprobaron, menos uno. Sí, el malote no logró aprobar, le faltó una décima para sacar la nota mínima, y la profe dice que es imposible salvarlo, así que será expulsado, y que venga después de secretaría, y se va a fumar un cigarrillo. Pero el prota la sigue hasta la terraza, donde estaba la profe, que propone comprar ese punto que le falta. Y tú dirás, ¿qué? Ya que al principio del curso dijo que todo se podía comprar con puntos en esta escuela, así que el prota aprovechó el bug, pero le pide 100.000 puntos, pero el prota solo tenía 62.000 puntos. Pero viene la waifu del anime, que tiene 88.000 puntos, y pudieran comprar el punto. La clase hoy consiguió un total de 87 puntos, aunque le queda mucho camino por delante para llegar a la clase C. Y bueno, luego van a celebrarlo a la habitación del prota. Espera, no os conté. El prota nunca dice que ha sido él. O sea, cuando se le ocurrió la idea de ver los exámenes viejos, le dio el protagonismo a la falsa, y ahora se lo da a la waifu del anime. El prota quiere pasar desapercibido, ¿por qué será? Y bueno, cuando acaba la fiesta, la falsa le pregunta si le gusta la waifu del anime, y le responde con un no. La falsa se va bastante sad, pero se le olvidó el cel. El prota sale para devolvérselo. Se fija que no va a los dormitorios, sino va afuera, y por esto la llama la falsa.
本当最悪最悪。 Y el cel suena y descubre que el prota la estaba espiando. Y claro, toda la escuela sabe que es amable y la mejor y todo eso. El prota descubrió su verdadero yo. Y obviamente la falsa no se queda con brazos cruzados. Y dice que si le cuenta a alguien esto, les dirá a todos que intentó violín, con pruebas. Y así termina el día de hoy. Empieza un nuevo día. Y es el 1 del mes, o sea que hoy los estudiantes comen, ya que tienen 87 puntos. Pero hubo un problema y tardarán en recibir los puntos. Y bueno, días después el malote se mete en problemas. Ya saben, porque es malote. Él insiste que no hizo nada para provocarlos, ya que dice que ellos empezaron, o sea que fue en defensa propia. Y por ese incidente este mes no comen. Y en la próxima semana se decidirá qué hacer con el malote. Y también la clase puede perder puntos. Así que el malote fue expulsado hasta que se decida qué hacer con él, la próxima semana. Pero sus buenos compañeros intentan buscar testigos o pistas, pero no encontraron nada. Pero la delegada de la clase B les ayudará avisando a su clase, para que cooperen con la búsqueda de pistas, ya que le debe favor al prota. Y tú dirás, ¿por qué? Le ayuda a rechazar a una chica. No sé tú, pero el prota para mí ya es un admin. Y bueno, moradora de la clase B les ayudará poniendo un aviso, para el que haya visto algo que le escriba. Y obviamente un anónimo escribe algo, diciendo que uno de los 3 contra los que luchó el malote era malo en la secundaria, y que era el más temido y fuerte. ¿Ustedes qué creen? ¿El malote puede derrotar a 3 de ellos hasta el punto de lesionarles gravemente? Y por la información que dio la delegada decidió pagarle, y no sabía cómo, y le pidió ayuda al prota. Y por un microsegundo el prota vio que tiene 2,6 millones de puntos. Sospechoso, ¿eh? Y bueno, luego de esto el prota vuelve a su habitación, y se encuentra que todos están reunidos en su habitación, ya que hicieron copias de su tarjeta. Y viene la waifu del anime diciendo que hay un testigo, y que es de nuestra clase, y es la modelo, ya que era la única que miraba abajo cuando la profe dijo que necesitaban testigos. Y bueno, al día siguiente iban a hablar con ella, pero ella se niega, y se cae, y rompe su cámara, y sale corriendo. Sospechoso, ¿eh? Pero luego se arrepiente, y le pide al prota y la falsa que le acompañen a arreglar la cámara. De momento sabemos por qué la quiere arreglar, y que el tipo que atiende está algo loco, o porque la conoce de algo. Por eso pidió ayuda, y la falsa descubre que más o menos es una modelo muy hermosa y famosa, pero el admin ya sospechaba ya que usaba lentes falsos. Sí, a partir de ahora el prota se vuelve admin. Bueno, llega el día del juicio del malote. La wifi del anime está muy nerviosa, ya que estaba el presidente, y como es su hermano no tiene miedo, pero como ya dije el prota es admin. 主張は須藤君が無傷であり石崎君たちだけが不 En resumen sobre el juicio, el malote será expulsado 2 semanas y los otros 1. Y sí, la modelo testifica, ya que tenía fotos en su cámara, y gracias a eso llegaron a este trato. Pero el admin y la waifu del anime deciden buscar más pruebas, que saben que el malote es la víctima aquí. El admin dijo que no habían cámaras en la zona, así que la waifu del anime ideó un plan para hacer creer que habían cámaras en el lugar del crimen. Y para que no expulsen a nadie, la waifu del anime les hace venir, y les dice que ni tienen la queja. Y así todo solucionado. Por si no lo sabías, era una trampa para que el malote fuera expulsado. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque es malote. Y bueno, ¿recuerdan al loco este? Pues intentó hacer chiqui chica a la modelo, todo sea para comer. Pero el admin apareció y ya no pudo. Después de eso la profe llama a la waifu del anime, a advertirle que el admin no es quien dice ser. Luego de esa conversación la waifu del anime y el prota van a casa, y le dice que lo más probable es que no le interese a nadie, y todo lo hace por su bien, ya que como es admin se anticipa de las cosas. La waifu le provoca, diciéndole quién es en realidad. Y como vemos el prota no tuvo una buena infancia que digamos, así que no le gusta hablar de su vida, y con eso despierta su ser más oscuro que vive en su interior. Y no tiene poderes, era solo una mirada amenazante. Y bueno, ya terminaron los exámenes, empiezan las vacaciones de verano, y ya saben lo típico del anime, el capítulo de cuando van a la playa o a la piscina, que en este caso es la piscina. Y pues mucho fanservice por aquí, mucho por allá y por este lado, y poquito más. ¿Qué quieres? ¿Que no coma o qué? Sigamos con el resumen. Un hombre llamó a la escuela diciendo que expulsaran al admin, pero las reglas lo protegen. Pero si la profesora decide expulsarlo, lo hará. Y por eso la profe lo amenaza diciendo que si no intentaba llegar a la clase A sería expulsado. Pero como dijo ella, perdería su libertad. Y si no sabemos ni quién llamó y ni por qué el prota perdería su supuesta libertad. Aunque me hago una idea. Así que el admin tendrá que perder su libertad para proteger su libertad. O eso dijo. Y todo esto sucedió en un gran barco de lujo. El que como dije antes están de vacaciones. Iban dirigidos a una isla que es propiedad de la escuela, donde harán una prueba especial, que tendrán una semana para vivir en una isla desierta, o sea que será una prueba de supervivencia, para acabar estas vacaciones de verano. Una vez han llegado a la isla, cada clase recibirá un kit de supervivencia, también un manual donde pueden gastar puntos, que también les dieron unos puntos especiales, puntos S, pero son solo 300, y tendrán que ahorrar lo máximo posible. Esta prueba tiene beneficios para la clase, ya que si consiguen encontrar lugares que están marcados en la isla, la clase tendrá varios puntos extra, para los puntos mensuales, que solo el líder puede acceder, para confirmar que estuvieran ahí con una tarjeta. Y el líder debe ser anónimo, para que luego cuando finalice la prueba las otras clases deben adivinar quién es, y recibir así puntos extra. Y también hay inconvenientes. Si algún compañero sale herido o pide ayuda a los profesores, ya que les dirá una pulsera que no se la pueden quitar, perderán muchos puntos. Y luego de esta breve explicación, de camino para encontrar un lugar para acampar, veo que la waifu del anime está algo rara. Pero no sé, puede que sea mi imaginación. Por si te lo preguntabas, ella será la líder. ¿Coincidencia? No lo creo. Encontraron un área para acampar, y el admin va a buscar ramas para hacer fuego. Encuentra una chica de la clase C, supuestamente desterrada, y le lleva a su campamento. La cara que puso al verla supongo que ya lo
lo sabrá y ya tendrá un plan. No se me alerte. En el segundo día, la waifu del anime y el admin van a ver cómo van las otras clases. Supongo que querrán un breve resumen. La A ha creado la guarida de Batman, la B está normal y la C han gastado todos sus puntos y están disfrutando de las vacaciones. En el día 3 no pasó nada, así que pasemos al día 4. Y pues los de la clase C se fueron de vuelta al barco, abandonando la prueba y nada más. En el día 5, a ver cómo te lo explico. Un Wii robó las bragas de la waifu del manga y no sabemos quién es, pero el admin descubrirá quién fue. Pero por el momento dejemos eso de lado. En el sexto día, el admin ya descubrió que la waifu del anime estaba enferma. Después de eso, la waifu del anime se va a dar una ducha y le robaron la tarjeta llave. Y unos minutos después empezó un incendio en el campamento. Lo que se quemó fue el manual. Y la única lógica sería que la chica de la clase C sería una espía. La waifu del anime va detrás de ella. Descubre que tiene la tarjeta robada y que también robó las bragas. Y pues se dan putazos. Como saben, la waifu del anime estaba enferma y cae cao. Pero descubre que la chica no hizo el fuego. ¿Y querés saber quién fue? El admin. Antes de revelar la verdad, la prueba ya había terminado. Estos son los puestos. En cuarto lugar, la clase C. En tercer lugar, la clase A. En segundo lugar, la clase B. Y en primer lugar, sí, la clase D. Sí, la clase D ganó. ¿Y quieres saber cómo? Pues te lo resumo así nomás. El prota descubrió desde el principio que la chica de la clase C era una espía y descubrió su escondite, que le pasaba información al malote de la clase C, que él todavía estaba en la isla. Y el admin esperó hasta que la waifu del anime estuviera más enferma para poder cambiar de líder y que se desmaye, ya que podía cambiar con una buena razón, sí, para confundir a las otras clases. Y funcionó. Y te preguntarás cómo supo los líderes de las otras clases. Pues como la clase B tenía una espía, lo supo. En la clase A supo que el líder era el amigo de Saitama, ya que los vio juntos. Y Saitama tenía la tarjeta en la mano. Y como era listo, no iba a tener un error tan simple. Y por si te lo preguntas, no había líder en la clase C. Y así fue más o menos. Y le dio todos los créditos a la waifu del anime, como siempre. Luego de esto, la profe le dice que venga al teatro. Le da las gracias por lo que hizo. Si no recuerdan, le amenazó de ser expulsado si no logra llegar a la clase A. También le dijo que si no tenía pruebas de que su padre, sí, su padre le quería expulsar, no haría una verga. Pero la profe sabe todo su pasado oscuro y por lo que veo se conforma con eso. La salida se encuentra con la waifu del anime. La waifu del anime le quiere dar las gracias al admin por su ayuda, pero al prota le importa un pimiento, porque todos son herramientas, ya que lo único que le interesa es ganar. Con la prueba de la isla terminada, nuestro prota y los demás disfrutan de sus vacaciones de verano en un barco de lujo. De repente son interrumpidos por una nueva prueba especial. Nuestro prota es llamado a la misma habitación que Kairizawa y otros. Estando ahí, uno de los profesores explica que el nuevo desafío consiste en crear 8 grupos, cada uno formado por 14 estudiantes. Pero lo interesante es que cada equipo contará con estudiantes de las 4 clases de primer año, y el objetivo de cada equipo es encontrar al jugador especial, o bien llamado el VIP. Pasados los 3 días que durará el juego, cada uno de los participantes deberá responder quién de ellos es el VIP. Si aciertan, ganarán. Si se equivocan, pues no. Al día siguiente, la escuela les informa a los participantes sobre el inicio del juego. Sin embargo, nuestro prota y Horikita no son VIP en sus respectivos equipos. Minutos después, nuestro muchacho se reúne con sus compañeros de equipo. Los más destacables son Ichinose de la clase B y Karuizawa de la clase del prota. En la primera reunión, todos se ponen a debatir sobre qué es lo que deben hacer, pero cada facción tiene ideas muy distintas, lo que ocasiona un distanciamiento gigante, lo que obviamente dificulta encontrar al VIP. Con el día 1 de la prueba terminado, nuestro prota conversa con los demás con el objetivo de buscar una forma de hallar el VIP. En nuestro recibe un mensaje de Horikita, la cual se nota irritada. Ambos se reúnen y hablan del reto, y nuestro joven le pide a la muchacha que le dé información sobre Kurui. Paralelamente vemos que Kurui se dice a sí misma que es una persona que no puede vivir en soledad, y que por eso siempre desea estar con alguien. Seguido de eso, Kurui se reúne con su pareja, y le pide apoyo ya que unas muchachas la están molestando, y quiere que él se pelee por ella. El joven le dice que los dos no son novios de verdad, y que por eso no puede hacerlo. Sin embargo, puede ofrecerle ser un mediador para solucionar la disputa. Kurui se enoja, y termina su relación falsa con Hirata. Casualmente el prota escuchó todo, y se pone a hablar al respecto con Hirata. Es ahí que los dos deducen que Kurui lo estaba usando para volverse más popular. Hirata se sorprende por la perspicacia de nuestro muchacho, y dice que él cree lo mismo. Sin embargo, el joven revela que él se hizo pasar por su novio para protegerla, ya que Kurui es una muchacha muy asustadiza, debido a un trauma. Al otro día, Kurui se acerca a otro muchacho, en busca obviamente de protección, aunque eso poco le sirve, ya que las chicas que la estaban acosando esperan a que esté sola, para acabar lastimándola. Nuestro joven logra presenciar todo, pero no hace nada ya que quiere seguir reuniendo información de Kurui. Yukimura, quien también está observando todo, decide ayudar a Kurui, al darse cuenta de los niveles anormales de miedo de Kurui. Y bueno, Hayano tiene una idea, y esa misma noche nuestro joven manipula los hilos, y provoca que las acosadoras de Kurui tengan a esta última a su merced. Las muchachas, al tener a Kurui acorralada, comienzan a lastimarla y a humarla, y cuando la cosa acaba, el prota se reúne con Kurui y le dice que él sabe todo sobre ella, desde la relación falsa con Hirata hasta el acoso que recibía en su anterior escuela. Nuestro joven le cuenta que él también tiene un pasado oscuro, y por eso quiere ayudarla. Es entonces que le propone una alianza. Él la protegerá de aquellas chicas, y ella a cambio le ayudará a controlar a las mujeres de la clase D. Kurui le pregunta cómo la protegerá. Nuestro joven le dice que él grabó cómo las otras muchachas la acosaban, o básicamente las extorsionaría. De esta forma la alianza de Kurui y Ayano nace. Al día siguiente el club protagonista se reúnen y muestran sus teléfonos
turnos para ver quién es el VIP. Es ahí que nuestro joven pone en marcha el plan. Básicamente, él intercambió su teléfono con Kurui, la VIP. Acto seguido volvió a cambiar los celulares con un tipo de lentes. Y cuando todos muestran sus teléfonos, el tipo de lentes es descubierto. Y todos creen que nuestro prota es el VIP, lo que provoca que la mayoría respondan de forma incorrecta. De esa forma, Kurui y el prota salen bien parados al finalizar el juego. Y cuando los resultados llegan, todos se percatan que la clase F está por delante por una amplia diferencia, lo que lleva a pensar que hay un traidor en la clase D. Y bueno, con el inicio del segundo trimestre comienzan los preparativos de la fiesta deportiva. Los estudiantes están nerviosos por el hecho de que el desempeño en los eventos afectará a sus exámenes escritos, ya que los 10 últimos tendrán 10 puntos menos cada examen. Con lo anterior en mente, la clase se pone a debatir cómo organizarse para que el curso quede primero en el festival. Horikita tiene una idea que beneficiará a todos. Sin embargo, Kurui se interpone y debate con ella, consiguiendo así que la idea de Horikita sea rechazada. Poco después, el protagonista habla en privado con Kurui. Es ahí que descubrimos que el prota le pidió a su aliada que discutiera con Horikita, ya que esto es parte de su plan, el cual no puede detallar porque es increíble en un sentido puramente literal. Y antes de irse, la muchacha le pregunta al prota cuál es su objetivo, a lo que responde que su meta es llevar a la clase D a la cima de ranking escolar y convirtiéndola en la clase A. Después nuestro prota trae a Kushida, de quien sospecha que es una traidora, para observar a las otras clases junto a Horikita. Cuando llega el día del festival, el equipo rojo, o sea el grupo del prota, toma la delantera con grandes actuaciones de Horikita y Sudo. Sin embargo, la ventaja no les dura mucho porque la clase C y B se pone a la delantera otra vez. Kurui habla al respecto con nuestro prota y le pregunta qué planea hacer. El prota le responde que su objetivo no es ganar el festival, agregando que el líder de la clase C, Ryugen, está haciendo trampa usando la información que el traidor les dio. Y para empeorar las cosas, Sudo abandonó la competencia. Poco después, el prota le dice a Horikita que es una inútil, ya que debido a su poco interés por la clase, ellos están perdiendo. Al oír eso, la muchacha se da cuenta de que debe hacer algo para dar vuelta a esta situación. Con lo anterior en mente, se reúne con Sudo y le pide que regrese al equipo. Durante la charla, la joven logra abrirse y le cuenta su pasado al musculoso, alegando que debido a su obsesión con alcanzar a su hermano se quedó sola. Sin embargo, ahora sabe que no puede conseguir sus metas y por eso quiere su ayuda. Sudo se conmueve al oír eso y acepta regresar. Por otro lado, nuestro joven conforta a Kushida y le dice que él ya sabe que es la traidora, aunque el punto es que no entiende por qué. A lo que ella responde que su única meta es expulsar a Horikita. Sin embargo, ahora ella cambió de planes, ya que agregó a nuestro prota a la lista de personas que desea expulsar. Y regresando al festival, con Sudo en el equipo de la clase D, logra remontar unos cuantos puntos y al final logran ganar, ya que la clase A los ayudó. Esa misma tarde, Horikita se reúne con Kushida y Ryugen. El muchacho la extorsiona diciendo que si ella no se arrodilla, él la acusará falsamente de haber lastimado a una estudiante durante el festival. En eso, Kushida además admite ser la traidora y dice que quiere expulsar a Horikita porque conoce su pasado y para mantener su imagen de chica tierna debe eliminar a cualquier persona que sepa su verdadera personalidad. Horikita intenta defenderse con una grabación. Sin embargo, Ryugen al comienzo usó varias palabras claves que en un juicio le darán la razón. Sin escapatoria, la muchacha decide arrodillarse, pero antes de que eso ocurriera, Ryugen recibe un mensaje con evidencia de que lo delata como un tramposo. Al ver eso, el pelilargo le dice a Horikita que no se arrodille y antes de irse, Ryugen promete encontrar al sujeto que le envió dicho mensaje. Poco después, el hermano de Horikita se despide de su cargo como presidente del consejo estudiantil, ya que ese año se gradúa. Quien lo releva es un rubio llamado Miyagi, y después de que terminara la ceremonia, nuestro prota recibe una repentina invitación de Sato para hablar. Durante la conversación, la muchacha muestra signos de estar interesada en nuestro prota. Es por eso que le pide su número para empezar a ser amigos. Más adelante, la profesora de la clase D les dice a nuestro prota y compañía que deben realizar una prueba llamada Paper Shuffle, la cual consiste en responder las preguntas que las otras clases hacen. Pero lo realmente interesante es que dicha prueba debe realizarse de a 2 personas. Lo anterior contará como examen final de ese periodo escolar. Y claro, aquellos que fallen serán totalmente expulsados. Para designar a las parejas deben hacer un test, y dependiendo de las notas, los equipos serán formados. Con la intención de que nadie sea expulsado, Horikita planea juntar a los peores con los mejores para que uno complemente al otro. Nuestro prota y compañía aprueban la idea, y al día siguiente, Horikita le cuenta a la clase su plan. Y bueno, cabe resaltar que Sato es emparejada con nuestro joven. Bueno, se organizaron grupos de estudio para prepararse para Paper Shuffle.
Waffle y se le pidió a nuestro prota que se uniera al grupo de Yukimura. En el mismo grupo, la pareja Asabe Miyagi comparte exactamente las mismas fortalezas y también debilidades en los mismos temas, por lo que, dependiendo de la pregunta, es posible que coincidan fácilmente. Poco después, Horikita le pide a Kushida apostar. Aquella que saque mejor nota en el examen podrá pedir a la otra cualquier cosa, y para hacer más oficial el trato, Horikita le pide a su hermano que haga de jurado, y Kushida acepta. Si ella gana, Horikita abandonará la escuela voluntariamente. En caso contrario, Kushida dejará de intentar echarla. Esa misma noche los dos se reúnen con nuestro prota. Es ahí que nuestro joven le pide que le cuente su pasado. A cambio él apostará, y si pierde se irá junto a Horikita, y Kushida cede. La muchacha cuenta que le encantaba ser validada, y es adicta a esa emoción. Es por eso que en secundaria se hizo amigo de todos. Sin embargo, eso la estresaba muchísimo, y decidió desquitarse en un blog de internet. Al final sus compañeros la descubrieron, y la increparon. Es ahí que Kushida contó todos los secretos, lo que provocó que el salón completo se hundiera en el caos. Antes de irse, Kushida les dice a los protagonistas que si llegan a los dos deberán abandonar la escuela. A todo esto vemos que nuestro prota logra formar un grupo amistoso con los compañeros con los que estudia. En medio de una simbólica consolación, Miku entra en escena y le pide al prota que le deje unirse, y todos acceden, y de esa forma nace el grupo de Ayano. Poco después, algunos estudiantes se reúnen para hablar sobre las preguntas que pondrán en el examen. Kushida entrega las preguntas a la profesora y le pide que si alguien quiere cambiarlas, que acepte hacerlo, pero que no las ponga en el examen, y la docente acepta. Luego de aquello, Kushida se reúne con Ryugen y le cuenta que ya tiene las preguntas que el curso D planteó para la clase C. Por su parte, Ryugen le entrega las respuestas para el examen. Con eso, Kushida tiene todas las de ganar. Sin embargo, las cosas no salen como ella esperaba, porque las respuestas que ella tenía estaban equivocadas. Cuando el examen acaba, Kushida se da cuenta que perdió la apuesta. Inmediatamente se reúne con Ryugen y lo increpa por haberla engañado. El muchacho le dice que, aunque él no lo hubiera hecho, ella hubiera perdido, ya que Horikita se le adelantó y entregó las preguntas que la clase D formuló antes, y compró a la profesora para que solo aceptase las preguntas de ella, o sea de Horikita. Además, Ryugen menciona que el destino ya estaba decidido, porque nuestro prota tenía preparado otro plan de respaldo por si el plan de Horikita fallaba. Seguidamente, Kushida se reúne con Horikita y ambos prometen un alto al fuego. Sin embargo, Kushida quiere deshacerse del prota a como de lugar, y no es el único, porque Ryugen planea hacer lo mismo, aunque él aún no conoce la identidad de nuestro prota. Poco después, el prota conversa con Horikita, y es ahí que descubrimos que la clase D tuvo mejores calificaciones que la clase C. Ese mismo día, Ayano recibe la visita de su padre, el cual le dice que vuelva con él al laboratorio, y nuestro muchacho se niega y lo manda a rábano. Bueno, mejor dicho, comer rábano. En eso el director de la escuela aparece y se pone del lado del prota, apelando a las políticas de la escuela. De esa manera, el padre de Ayano, bueno, nuestro prota, se retira por el momento. Luego de la visita de su padre, el prota confirma que la profesora le mintió y que ella no tenía contacto alguno con su tutor. Lo engañó para que él usara sus habilidades para convertir la clase D en la clase A, ya que esa es su meta como profesora. Y nuestro prota le dice a la profesora que él ya no ayudará a la clase D, porque ya no tiene motivos para hacerlo. Esa misma noche el prota llama a Kurui y se disculpa con ella por haberla utilizado, y le dice que esa será la última vez que la llamará. Antes de colgar le dice a la muchacha que si se encuentra en problemas, que le marque y la ayudará. Desde aquello, Kurui se siente bastante mal, ya que el prota hace como si nada hubiese pasado. Por otro lado, cuando la clase D está discutiendo su plan de acción para el futuro, Ryugen y otros estudiantes de la clase C aparecen con una actitud prepotente. Tras eso, increpan a Koenji, la persona más extravagante de la clase D, con el objetivo de sacarle información sobre aquel individuo que mueve los hilos. Koenji les dice que lamentablemente no puede ayudarlo, puesto que no tiene información alguna, ya que no le interesa qué suceda con las distintas clases. La discusión continúa y Ryugen se da cuenta que Koenji es igual de raro que él, y por eso decide creerle. Obsesionado con encontrar al tipo misterioso, Ryugen usa las únicas pistas que tiene y usa a Kurui para atraer a su presa. La muchacha se reúne con el jefe de la clase C, y este último no tarda en bombardearla con preguntas. Kurui se mantiene firme y no revela la identidad de nuestro prota. Sin embargo, Ryugen procede a usar métodos de tortura para que obviamente ella hable. Viendo que aún así no suelta una palabra, el tipo decide usar técnicas más severas. Ryugen tortura al joven, y cuando Kurui iba a decir el nombre del prota, se detiene al último momento. Por otro lado, nuestro prota, quien estaba en el cine, decide regresar a casa, o al menos eso les dice a sus amigos. Tras eso se reúne con la profesora y el ex presidente del consejo. Su plan no es usarlos a ellos, su objetivo es que ambos, cuando el problema termine, hagan control de daños. Luego nuestro prota se adentra en el almacén en donde Kurui está siendo torturada. Es entonces que el prota admite ser la persona que Ryugen está buscando. Tras eso, los lacayos de Ryugen lo atacan. Lo siento si digo mal el nombre de Ryugen, pero es que es un nombre bastante raro, pero bueno. Y bueno, el prota los vence como si nada. Seguidamente nuestro prota y Ryugen se debaten a un duelo a puño limpio. La pelea es un tanto pareja, ya que al principio nuestro prota no logra descifrar el estilo de pelea de su oponente, pero una vez se acostumbra, lo deja fuera de combate. Y cuando el combate concluye, el prota se acerca a consolar a
Kurui, la cual lo abraza. Luego de lo ocurrido vemos que Ryugen decide irse de la escuela, ya que probablemente lo expulsen por romper las cámaras de seguridad de aquel almacén. Por su parte, Kurui se da cuenta que está enamorada del prota, y al día siguiente Sato, una chica que está interesada en el prota, le pide de favor a Kurui que le organice una cita con él. Luego nuestro prota y Ryugen se reúnen para hablar, que ni siquiera sé hablar, joder. Durante la conversación nos enteramos que el pelilargo no abandonará la escuela, ya que nuestro prota admitió parte de culpa por las cámaras dañadas del almacén, lo que significa que ambos comparten la culpa y Ryugen puede quedarse. Tras eso, nuestro prota revela que su próximo plan es expulsar a Kushida de la escuela. Al otro día el prota tiene una cita con Sato, cita a la cual Kurui y el presidente de la clase se unen. Luego de pasar el día juntos, Sato se declara, pero el prota obviamente la rechaza, diciéndola que literalmente no la quiere, y nos revela que jamás se ha enamorado. Tras eso la muchacha se va llorando, y Kurui sale de su escondite, ya que estaba escondida. Los dos personajes se ponen a hablar sobre lo ocurrido y al final, Kurui le da un obsequio a nuestro joven, y este último hace lo mismo, aunque lo suyo solo era medicina, porque creía que Kurui estaría enferma, y que recordemos que le dieron agua. Ya al final de todo, el prota tiene un monólogo interno, en donde admite haber hecho todo lo anterior con el propósito de tener por completo el control sobre Kurui. Luego de eso vemos a la líder de la clase A, en donde se encontró con nuestro prota, y nos menciona que también fue criada en el mismo centro de investigación que el prota.